Buenos días, hermanos. Feliz Día del Niño para todos, ¿verdad? Sin duda que, como decimos todos, llevamos al bebé adentro, entonces tiene sentido que podamos disfrutar. Nuestros niños están allá arriba y están ellos siendo atendidos esta mañana y quiero invitarles a que juntos meditemos en Primero de Crónicas, capítulo 28. Bueno, todo el capítulo 28 y 29, pero vamos a estar leyendo unas secciones ahí. Y quiero que pensemos especialmente en este día que estamos hablando del Día del Niño, ¿verdad? Queremos pensar en el tema de la familia en el mes de octubre, ¿verdad? Para que podamos repasar algunas de las cosas que tenemos que hacer como padres, que no tenemos que olvidar algunos aspectos fundamentales para la vida. Entonces, el 15 de octubre estamos invitándoles para que vengan preparados para quedarse todo el día. Estamos pensando hacer una actividad especial desde la mañana y creo que se está considerando también el almuerzo. Por supuesto, hermanos, cada quien paga, tiene que invitar a su familia y después vamos a tener como una especie de kermés, competencias entre padres e hijos y otras actividades dirigidas para fortalecer ese lazo familiar. Les invitamos entonces a que vayan pensando y vayan preparándose porque queremos estar pensando en este tema que es fundamental para la vida y que es fundamental también para la generación y la sociedad. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 hasta el versículo 7 vamos a leer. Y mantienen sus Biblias abiertas si ustedes quieren acompañarme en algunas lecturas. Yo estoy pensando ahora en el tema de pasando la estafeta. ¿Cómo hacemos para hacer ese traspaso generacional que necesitamos en el liderazgo, en la fe, en la continuidad de la empresa, en la continuidad de los principios que le han dado vida a una familia y, por supuesto, a una iglesia? Tenemos que pensar que hay una responsabilidad que tenemos de preparar a la siguiente generación. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que los niños son la siguiente generación que estamos preparando, pero en este proceso yo quiero que meditemos hoy pensando en el caso de David y Salomón. Cómo David preparó todo para que Salomón pudiese tener un reino tan fuerte en el principio, por supuesto, en la etapa primaria donde Salomón tuvo que construir, tuvo que edificar, tuvo que establecer relaciones para poder darle a la nación la fortaleza que requería hacia el futuro. Entonces dice la Biblia aquí, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares, de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales y los poderosos y valientes de sus hombres. Entonces el rey David se puso en pie y dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, sirviera de estrado a los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Pero Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque tú eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, Jehová, el Dios de Israel, me eligió de entre toda la casa de mi padre para que fuera rey de Israel perpetuamente, porque a Judá escogió Dios para ser su caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa,
y mis atrios, porque a este he escogido. Por hijo yo seré para él padre. Y asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esfuerza en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Y aquí tenemos una fuerte declaración de lo que implica la responsabilidad que tenemos nosotros de traspasar la estafeta, diríamos, a la siguiente generación. Bueno, yo creo que cualquier padre normal, cualquier padre, digamos, que está orientado en la formación de sus hijos, se pregunta, ¿qué va a suceder con nuestros hijos en el devenir del tiempo? Y después cuando nosotros faltemos, ¿qué irán a hacer nuestros hijos? Bueno, yo por lo menos me he preguntado esa decisión. ¿Cómo irá la vida de nuestros hijos después de que nosotros faltemos? Porque a veces pensamos que de nosotros depende todo, que los padres somos responsables de nuestros hijos y que si pues nosotros no vemos lo que va a pasar con ellos, es posible que no suceda. Bueno, al final de cuentas, tenemos que entender que la vida pertenece a Dios, porque por Él, para Él y para Él son todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y en Él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, pero sí es necesario que nosotros planifiquemos como iglesia, por supuesto estoy pensando como iglesia, como familia, como generaciones que van para dejar la responsabilidad a los hijos, que pensemos cómo podemos hacer eso en este Día del Niño. Y vamos a estar esperando, confiando y que Dios nos ayude a reflexionar sobre nuestra responsabilidad. Bueno, la primera cosa que tiene que entender uno es que uno no es eterno. Hermanos, somos peregrinos, dice la palabra de Dios. Estamos de paso. Hemos puesto nuestra casa en la tierra, pero en realidad nosotros no vamos a permanecer con nuestros hijos toda la vida. Entonces, la mejor garantía que nosotros tenemos para nuestros hijos es conectarlos con el plan y el propósito de Dios, conectarlos al Señor, ponerlos en las manos del Señor, hacer lo que el Señor ha dicho que tenemos que hacer con ellos, para que luego ellos conecten con el propósito divino que Dios tiene para cada uno de ellos, puesto que todos fueron creados para la gloria de su nombre, dice su palabra. Y encontramos aquí a David. David ya han pasado 40 años desde que David fue llamado por el Señor. Cuando él tenía, se piensa, 14, 13, 16 años, por ahí se piensa, ¿verdad?, que tenía entre 14 a 16 años, cuando Dios mandó al profeta Samuel y lo trajeron, lo ungieron y el Señor dijo, tú eres el rey de Israel. Y por supuesto que esto es lo que está haciendo aquí, él mismo está diciendo. Él dijo que yo sería rey perpetuamente, porque David no está hablando a nada más aquí como rey, como persona, sino está pensando proféticamente cómo es que Dios había hecho un pacto con él. En 1 Samuel capítulo 10 y 11 encontramos, en 2 Samuel capítulo 10 y 11 encontramos el pacto que Dios hizo con Israel, con David, donde Dios le prometió que él sería la línea familiar a través del cual vendría el Mesías. Y entonces cuando él está hablando de rey para siempre, no está pensando en él, ni en Salomón, ni en sus hijos, sino está pensando en el que vendría en el cumplimiento del tiempo, como es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces en esa vía nosotros tenemos que entender una cosa: no somos eternos, hermanos, lamentablemente, ¿verdad? Tenemos que reconocer que somos buenos, bonitos, guapos, inteligentes, todo lo que ustedes puedan imaginarse, pero somos aves de paso. Por esa razón tenemos que trabajar con intencionalidad en la generación siguiente. Debemos ser intencionales en trabajar e incorporar a la nueva generación. Fíjese usted que David está aquí frente a todos sus a sus principales. En el versículo 1 hasta el 2 y 3 dice que David estaba frente a todos los principales que le habían ayudado a él durante estos 40 años a llegar a este momento cuando él tenía que poner el cetro en la mano de su hijo.
Y él se resistía, ¿verdad? Estábamos platicando hoy en la clase de que uno a veces pospone la idea de que el próximo año yo voy a comenzar a hacer tal cosa. Estábamos hablando de cuándo jubilarse, ¿verdad? Y entonces ustedes saben cómo cuesta ese tema, ¿no, hermanos? Cuesta ese proceso de la jubilación porque uno no quiere terminar con ese proceso productivo, y entonces de eso estábamos platicando. Bueno, pero lo que pasó con David fue que el versículo 2 dice: levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos, pueblo mío. Está hablando con su gente. Yo tenía el propósito de edificar casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo, mas Jehová me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, sino lo hará tu hijo. Y entonces fíjese que esto es como un parón que Dios le da a David, porque le dice: yo he pensado en tu hijo. Qué tremendo eso, hermanos. Qué linda cosa más, qué cosa más preciosa que Dios le diga: yo tengo algo grande para tu hijo. Y quiero que vos entendás que tu hijo me pertenece y que es parte de lo que yo quiero realizar en la vida. Y entonces es donde él se detiene. Me encanta la actitud de David, porque David decide parar todo lo que él ha hecho y entonces comunica este momento al pueblo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos continuarán en el trabajo hacia el futuro. Nuestros hijos, hermanos, estos muchachos, estas jovencitas que usted ve, pues ingenuos a veces, muy inteligentes, muy capaces, son las personas que Dios ha preparado para darle continuidad a los grandes propósitos y a los destinos de Dios, del reino de Dios en la tierra hasta que Él venga. Iremos de generación en generación, nuestros hijos. Y es entonces cuando cuando David dice: Dios me dijo que yo iba a ser rey sobre eso. Pero luego él me dijo que yo no iba a ser el que edificara la casa del Señor, sino iba a ser mi hijo Salomón. Y entonces él decide hacer el traspaso a su hijo Salomón, para que él comience ese gran trabajo de ser rey, ¿verdad? De ser rey y de darle continuidad al proyecto de la casa de Dios que David ya había diseñado y planeado. Salomón tu hijo, él edificará a mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo seré para él padre. Mire qué tremenda esta parte. Cuando pensamos en nuestros hijos, hermanos, esto es una verdad importante que tenemos que agarrar y afirmar. ¿Por qué? Porque su hijo pertenece a Dios en última instancia. Y usted tiene nada más que cuidarlo, prepararlo para el momento cuando Dios dice: este es el momento para mi hijo, para que él tome la parte que va a desenfocar, a desarrollar de aquí para adelante. Y entonces este hijo de Salomón es un punto de partida para el hijo de Salomón y un punto de llegada para David, porque él está llegando al final de su ministerio. Pero ahora el Señor le dice: mira, todo lo que tú has planeado, yo lo voy a hacer y lo voy a realizar a través de tu hijo Salomón. Y entonces es cuando David comienza a pensar en eso. Bueno, usted se ha puesto a pensar en eso, hermanos. Padre, ¿no es cierto que a veces nos preocupamos por los hijos? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y por supuesto, como hay algunos hijos que no están completamente alineados con el propósito de Dios, nos preguntamos muchas veces: ¿cómo va a ser esto, hermanos? Entonces la crianza de los hijos y la entrega de los hijos a los padres, al Señor, es una etapa de fe que requiere fe. Fe y obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor, tenemos que creer en el Señor. Tenemos que creer en lo que Él dice en su palabra sobre ellos. Aquí dice: Salomón tu hijo, él me edificará casa y mis atrios.
porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Es una cosa muy preciosa para usted, patojo, muchacho. Dios quiere ser su padre, Dios quiere ser su guía, quiere que usted se enchufe con él, en el Señor, hermanos, que los conectemos con él. ¿Por qué? Porque él tiene un proyecto enorme para él. Entonces esta cosa tiene que ser un momento intencional en donde nosotros tenemos que comprender que hay que trabajar en nuestros hijos ahora que tenemos la oportunidad, entrenarlos, guiarlos, ayudarlos a buscar en el Señor su encuentro personal para que Dios pueda desarrollar en ellos lo que Él está pensando. Así que la nueva generación debe también estar lista a abrir sus manos y a tomar la responsabilidad que el Señor está diciendo. O sea, hermanos, esto no es solamente un deseo de los padres, no es un deseo solamente de Dios, sino está también la responsabilidad que tienen los hijos que reciben esta responsabilidad. Y creo que esta es la parte para mí muy importante acá. ¿Por qué? Porque la generación nueva tiene que estar dispuesta, hermanos. Tiene que haber disposición en ustedes de aprender, de entender el plan de Dios y de desarrollar ese plan de acuerdo a como Dios dice en sus vidas para que la continuidad del propósito de Dios se dé. ¿Qué debemos hacer con esta nueva generación? Pues el Señor le dice, aquí hablando a Salomón, David le dice, versículo 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha escogido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Termina este párrafo. Bueno, esa es la parte importante. Dios te ha elegido. Ahora la pregunta es, ¿cómo vas a responder a Dios, muchacho, muchacha, joven, niño, ¿verdad? Adolescente que estás escuchando hoy? Dios te ha diseñado para servirle. Los padres tenemos que entregar esa responsabilidad a ustedes. Pregunto, ¿y ustedes están dispuestos a recibirla? Porque esa es la otra parte, hermanos. Ahora, fíjese que las dudas de David era que saber si Salomón iba a poder. Pues hermanos, ni David ni Salomón podían sin la ayuda de Dios, porque no es con espadas ni con ejércitos, sino con la palabra del Señor. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué deben hacer las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones deben oír la voz de Dios, deben escuchar el llamado de Dios, deben comprometerse con la obra del Señor, deben hacer la obra del Señor. No solamente que sepan que hay que hacer. ¿Cómo los conectamos? ¿Cómo los integramos a la misión? Ese es el trabajo, hermanos, de nosotros los padres. Crear oportunidades para que ellos puedan también conectarse con el propósito de Dios. Me encanta la expresión que 40 años de conocer a Dios, caminar con Dios, de enfrentar batallas con Dios, de haber resuelto haber destruido muchos enemigos, haber construido una nación, tener todo organizado para el punto de salida de David. Y él, las palabras que utiliza, yo las vuelvo a repetir. Tu hijo Salomón, en primer lugar, reconoce a Dios. Mira, esto no es una religión que tienes que adoptar, es algo que tienes que poner en el centro de tu vida. Reconoce al Dios de tu padre. Después la siguiente acción, sírvele con corazón perfecto. Servirle, hermano. Ese es el paso siguiente que tienes que hacer. No puedes solo decir, es que yo crecí en el Señor. Miren, pues Armando y yo somos la tercera generación en el camino del Señor con mi familia, por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Pero hoy esta noche estábamos platicando cuando mi abuelo
levantó, bueno, él se trasladó, compró como 3 caballerías de terreno ahí donde se estableció, y él también donó como 1,5 manzanas para poder establecer ahí, fundar una iglesia. Entonces él se trasladó ahí y ya conocía a Dios. Y lo primero que hicieron fue edificar un templo improvisado. Y él, hermanos, era el pastor. Él fue el pastor de esa iglesia hasta que se murió. De ahí pues nació mi papá, después nacimos nosotros y hemos caminado con el Señor. Ahora, no es lo mismo conectar a la gente con la fe que conectarlos con el propósito de Dios. Esto es una cosa que hay que hacer esa diferencia fina, hermanos. ¿Por qué? Conectamos a las personas con la fe, en la fe cristiana, los introducimos a la fe cristiana, los hacemos que ellos participen de la fe cristiana. Pero otro asunto más profundo y más personal es el propósito de Dios para cada muchacho y muchacha. Y ese es el trabajo. Entonces aquí les dice, sírvele. ¿Cómo se hace? Comprométete con Dios. Sírvele con corazón perfecto, con ánimo generoso. Bueno, nosotros sabemos que los jóvenes son los que más energía tienen. Esos les dice uno que vengan a la hora, que vengan y vienen. Se esfuerzan, hacen cosas exageradas. Bueno, porque Jehová escudriña los corazones. Sabe tu corazón, mira tu corazón y tus pensamientos, y entiende el intento de tus pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, también Él te dejará. Dios sabe trabajar con las personas que le sirven. Es en el servicio que uno crece. Es cuando uno pone sus dones, sus talentos, sus capacidades al servicio de Dios, cuando uno crece, hermanos. Crece realmente, porque uno aprende a ver las manifestaciones milagrosas de Dios en las cosas que emprendemos. Pero de ahí comenzamos a integrar esa fe a las cosas de nuestras vidas y comenzamos a darnos cuenta que Dios tiene interés en todo lo que nosotros somos. Jehová escudriña los corazones. Dios te ha elegido. Dios te ha elegido. Dios te ha elegido. Dios te ha elegido. Dios ha elegido a nuestros hijos para hacer con ellos alguna cosa extraordinaria en beneficio de todo su pueblo en el mundo. Y esto es una verdad que no debemos de pasar nosotros por el otro lado. Así que lo que hizo David fue, lo empoderó, lo bendijo y le dijo, es padre a hijo hablando, ¿no? Pero fíjese que este es un acto, aparentemente, este es un acto público. Ese es un momento público donde estaban reunidos, el capítulo 28 dice que estaban reunidos todos los jefes, los sacerdotes, los jefes de 100, los jefes de 1000, y estaban ahí, y es el momento cuando coronan a Salomón. Entonces, el capítulo 28 y 29 nos presenta que es un acto público, hermanos. Este es el Salmo 20, ¿verdad? Jehová conceda tus peticiones. Jehová te reciba en el momento del conflicto, cuando se le daba esa bendición al rey, en el momento de empoderarlo. Es un acto público eso. Y entonces Salomón y David están enfrente de toda la comunidad. Y vea usted todo lo que está pasando ahí. Ese es un momento muy clave en la vida de Salomón. Y el Señor, David le dice a David, hijo mío, Dios te ha elegido. Pero otra cosa, y de repente viene David y dice la Biblia que David le entregó los planos del templo. Le dijo, yo había querido elegir esta casa, pero el Señor dice que yo he sido un hombre de guerra. Era una cosa, pero David ya estaba viejo, hermanos. Un proyecto de construcción de la envergadura de la construcción del templo requería la inteligencia y la capacidad y la fortaleza de los jóvenes. Entonces el Señor me dijo que tú eres el que vas a construir. Y aquí tengo yo todos los planos. Y entonces Él le trajo los planos del templo, del pórtico, del altar.
y le dijo, mira hijo, había preparado una cantidad de materiales, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, ahí en el versículo 19 y 20. Pero un momento público, hermanos, un momento importante. Y entonces es el siguiente momento que ocurre públicamente, es él le entrega los planos. Y al entregarle los planos, Salomón los recibe y de repente traen la corona y se la ponen en su cabeza y el cetro y hacen la coronación. Mire el versículo 20, dice, del versículo 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. David dijo además a su hijo Salomón, anímate y esfuérzate, hijo mío, manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios mío, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Y entonces le entrega los planos. Y el acto siguiente es, traen la corona, le da las indicaciones en el versículo 21. Ahí tienes grupos de sacerdotes y los levitas, para que el ministerio de la casa de Dios estarán a tu lado en toda obra. También te dará su ayuda toda clase de voluntarios, gente hábil para la forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo ejecutarán todas tus órdenes. Y entonces el siguiente paso lo encontramos en el 29:20. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová nuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová el rey. Y al día siguiente sacrificaron víctimas y ofrecieron holocaustos. Y el versículo 22, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Ante Jehová lo ungieron por príncipe y a Sadoc como sacerdote. Se sentó como rey en el trono Salomón, en el trono de Jehová, en lugar de su padre David, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes en la nación de Israel. ¿Ve? Dios es el que va a hacer las cosas, hermanos. Ahora, pero este acto público fue conmovedor. Yo puedo ver a Salomón y a David, el viejito y el joven. Qué impactante haber sido ese momento para Salomón. Pero vean, hermanos, ¿no es cierto que es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos? Llega el momento cuando nosotros tenemos que soltar a nuestros hijos para que Dios los conecte con su gran propósito y su gran proyecto. Y el pueblo adoró al Señor y bendijeron a su rey. Me encanta esta historia. Esta historia hay que seguirla leyendo, ¿verdad? Hay que seguirla leyendo para que nosotros veamos cómo Dios cumplió sus palabras con el joven Salomón. Y entonces Salomón, el primer acto que encuentra Salomón en el capítulo 1 es que él sube a un lugar alto, que el lugar alto era como un lugar montañoso, una montaña, hermano, donde había un altar para buscar al Señor. No había templo en ese tiempo. Entonces él sube a Gabaón, y ahí en Gabaón el Señor le habla y le dice a Salomón, ahora ya no es David hablándole a Salomón, sino ahora es Dios hablándole a Salomón, y le dice, pide lo que quieras y yo te lo doy. Y eso entonces cuando Salomón le dice, Señor, yo sé que este es un gran pueblo sobre el que me has puesto como rey. Soy joven, no sé entrar ni salir. Dame sabiduría para gobernarlo con entendimiento.
Y entonces el Señor le responde, aquí versículo 7 dice, estoy hablando ahora ya en Segunda Crónicas capítulo 1, versículo 7, aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón respondió a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Ahora pues, Jehová Dios mío, que se cumpla la palabra que le diste a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para que sepa dirigir a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Respondiendo Dios a Salomón, le dijo, por cuanto este ha sido tu deseo de tu corazón, y no pediste para ti, no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que procuran tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre la cual te he puesto por rey. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria como nunca la tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Tremendo eso, ¿no? Así es como Dios ha diseñado la vida tuya, muchacho, jovencita. Para nuestros hijos eso es, hermanos, el plan de Dios. Llenarlos de su gracia, de su sabiduría, para conectarlos con su gran proyecto. Que todos los pueblos lo adoren, que todas las naciones lo proclamen. Y eso es lo que estamos, hermanos, en este proceso. Para nosotros no es un templo físico, sino para nosotros es conectar a las personas con el gran Dios de la tierra y del universo, para que lo adoren y para que Él sea glorificado. Entonces, esta mañana yo quiero dejarles este reto a los padres. En primer lugar, hermanos, confiemos en Dios. Confiemos en el Señor. Yo sé que aquí hay padres y hay muchos padres que en el pueblo del Señor que todavía no están viendo esto que David tuvo el privilegio de ver en Salomón. Pero todavía Dios sigue trabajando con ellos. Confíen en eso, hermanos. Confiemos en eso. Confiemos que Dios lo hará con ellos. Ahora, esto es muy importante para nosotros, orar con confianza por los hijos. Porque eso fue lo que hizo David. Terminó este gran tiempo orando por su hijo. Orando por su hijo y por su pueblo. Un evento muy lindo eso, ¿verdad? Entonces, la oración, hermanos, es un camino para poder bendecir a nuestros hijos y para que Dios trate con ellos. La primera cosa. La segunda cosa es, debe ser esto intencional. Debemos de planificarlo, quiero decir. No debemos dejar que pase cuando ellos nos pregunten cosas, sino siempre tengamos oportunidades para recordarles lo que Dios quiere en sus vidas. La segunda cosa es, ¿qué harán ustedes, jóvenes, con la entrega que los padres estamos haciendo? ¿Verdad? Porque esta es la otra parte que Jesús dice. Yo no os he llamado a ustedes siervos, les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. O sea, Dios está en la disposición. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿cuál es mi disposición para recibir eso? Y entonces este desafío que tenemos en la iglesia, de ser una iglesia que glorifique a Dios, que ponga a Dios en el centro de sus operaciones, que ponga a Dios en el centro de todo lo que hacemos, que Dios sea el principal en todo lo que nosotros emprendemos. Esto requiere de personas, de jóvenes, de las nuevas generaciones. ¿Para qué? Para que, hermanos, ustedes van a construir la siguiente etapa que esta congregación va a tener
hacia el mundo. A ustedes les corresponde. Y nosotros tenemos que estar animando, los padres tenemos que animar a los hijos, tenemos que forzar a los hijos un poco también. A veces hay que hacerle fuerza a los hijos, pero animémoslos, inspirémoslos con nuestro ejemplo y desafiémoslos para que ellos puedan también tomar esta responsabilidad. Dios ha planeado sus vidas y la ha planeado para que ustedes construyan las cosas más grandes que lo que David había logrado. El Señor le dijo: yo voy a bendecir a tu hijo como nadie. O sea que la gloria de David había sido para David, pero ahora él tenía un nuevo proyecto para Salomón, en donde Salomón iba a recibir de él la bendición. Y por último, hermanos, entonces digo a la generación nueva, tenemos que crear esa actitud en la generación nueva también, de que tengan esa respuesta. Porque estábamos hablando en nuestra clase hoy entre los creyentes nominales que hay en la iglesia. Los creyentes nominales se dividen, se distinguen. Ellos vienen a la iglesia, ellos son parte de la iglesia, ellos ofrendan, ellos diezman, pero solo eso hacen. Vienen al culto, celebran, se van. A fin de mes traen sus diezmos, sus ofrendas y así pasan su vida. Pero nunca se integran en el quehacer de la congregación. Y por eso se les llama creyentes nominales. Porque realmente lo que tienen es una cultura cristiana, pero no tienen la experiencia de servir a Dios. Porque el deseo de Dios es que le sirvan. Que sirvan a Dios. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos con los hijos. Pero los hijos tienen que tener respuesta también. Y tenemos en la iglesia aquí varias personas que son bastante nominales, ¿verdad? Están en la línea nominal porque no los hemos logrado convencer. Bueno, pero ese es el reto, hermanos. Usted tiene que salir de eso para ser parte de la iglesia militante, es la otra palabra que utilizamos, en ser la iglesia militante que está en la pelea, que está en los campos de batalla, que pone lo que tiene que hacer para hacer que esto camine y que el reino de Dios se multiplique. Bueno, el traspaso generacional. El pastor tiene que buscar quién lo sustituya. El padre tiene que entregarle a sus hijos la estafeta, porque nosotros vamos de salida. Entonces la pregunta es, ¿estamos listos, hermanos? David no estaba listo. David no estaba listo. Cuando uno lee en esas partes, David tiene miedo, pero miren, hermanos, eso es natural, de que pensamos que tal vez los hijos no lo van a lograr. Claro que lo van a lograr, si Dios está con ellos. Dios los va a tomar, Dios va a agarrar sus debilidades y las va a purificar, y Dios va a hacer que sus vidas produzcan los frutos del reino de Dios. Entonces, quiero desafiarles. No se conforme usted con tener la cultura evangélica. Eso no es lo que hace que uno entienda el propósito de Dios. Tener la cultura de los cultos, tener la cultura de que en los cumpleaños se ora y que se celebra en el nombre de Dios y que le agradecemos a la vida. Pero mire, pero no hace más nada. Usted tiene que encontrar su lugar en la misión, decimos. Y ese es nuestro trabajo. Quiero que oremos por nuestros hijos esta mañana. Y que oremos por esta generación que tiene que levantarse. Tienen que tomar la estafeta ellos. La pregunta que tengo que hacerme yo, ¿he hecho todo lo que ellos necesitan para dar el paso? ¿Qué puedo hacer más? ¿Qué cosas necesito yo trabajar con mis hijos? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacerse. La siguiente es, hermanos,
tenemos que abrir los espacios para los jóvenes. Tenemos que abrir espacios para que los jóvenes participen, muestren liderazgo, muestren sus capacidades y que tomemos esos riesgos. Hay que tomar esos riesgos de que ellos empujen la obra. ¿Por qué? Porque en realidad es sirviendo que van a ir entendiendo lo que Dios quiere que hagan. Y Salomón fue un hombre a quien Dios le enseñó cómo hacerlo. Salomón hizo cosas extraordinarias, ¿verdad? Tenemos la última etapa en la vida de Salomón que es triste, porque él perdió esta pasión, pero no debemos descalificarlo porque él cometió sus errores, porque el Señor no lo desechó, sino lo que hizo fue, le quitó ciertos privilegios que le había quitado, le había dado las 12 tribus, le dijo, solo te vas a quedar con la tribu que yo le prometí a tu padre. Y el pacto continuó con David. Vamos a orar. Padre mío, gracias te damos, porque nos has dado sus tesoros, nuestros hijos. Para nosotros son lo mejor, el mejor regalo que hemos tenido. Ellos son ese poder que nos impulsa cada día a trabajar. Ellos nos hacen que nos levantemos de madrugada, vayamos a sacrificarnos para trabajar. Y queremos amarlos, Señor, como tú quieres que los amemos. Dice tu palabra que debemos cuidarlos, debemos enseñarles, debemos instruirlos y debemos también conectarlos con tu propósito. Gracias te doy por ellos, Señor. Y yo quiero imitar lo que hizo David, bendecirlos, bendigámoslos, hermanos. Señor, bendecimos a nuestros hijos esta mañana y hoy te pedimos que ellos sean capaces de discernir el plan que tienes para ellos. Conéctalos con tu propósito, Señor. Llévalos a donde tienes que llevarlos. Ponles las cosas que ellos tienen que hacer. Y ponles ese espíritu generoso, esa disposición para servirte, para entregar lo que tienen y lo que son para la gloria de tu nombre, para que el reino de Dios sea extendido en la tierra a través de ellos, oh Señor. Y oramos porque tú nos permitas hacer este relevo generacional en forma natural, pero estratégica, Padre Celestial, para que nuestra iglesia no carezca de los líderes y para que, Señor, nuestros hijos también encuentren los espacios para crecer y para desarrollarse en nuestras familias. Oramos, Señor, estamos luchando y viendo la crisis de líderes que hay a nivel mundial, a nivel de nuestro país. Necesitamos líderes, Señor, que sean capaces de tomar a nuestra nación y llevarlas al siguiente nivel, Padre. Pero oramos en el nombre de Jesús que levantes dentro de nuestra congregación esos líderes. Y ahora también, Señor, queremos orar. Pon en ellos ese corazón dispuesto. Trata con ellos, Señor. Llévalos, Señor, hacia donde tienen que ir. Haz que ellos te reconozcan, Padre, que se rindan a ti con confianza, que caminen, que te sirvan, que pongan todos sus bienes y sus dones al servicio tuyo, para que tú puedas darles todo lo que quieras darles, Señor, y todo lo que has planeado para ellos. Y de esa manera te pedimos obreros, Padre mío, una generación de nuevos obreros para trabajar en las iglesias que estamos levantando, una generación de misioneros, Señor, para que el campo tenga a los trabajadores que nosotros hemos de enviar. Y oramos, Padre, para que nos des una cosecha grande para la gloria de tu nombre, Señor. Así que hoy bendecimos la vida de nuestros hijos. ¿Qué piensa usted de sus hijos? Dígaselo al Señor. ¿Qué sería una cosa linda que usted le podría decir a Dios esta mañana sobre su hijo? ¿Cuál ha sido el anhelo que lo ha movido a usted? Hable con Dios esta mañana sobre
llévalo hasta donde tú, Señor, quieras tomarlo. Oramos, Padre, porque nuestros hijos te conozcan, para que los jóvenes de nuestra congregación te experimenten con todo el poder de sus vidas. Y que, Señor, tu Espíritu Santo tome sus vidas, las rescate, Señor, las transforme, los lleve a donde tienen que irse, Señor. Y que ellos tengan el corazón y la disposición que tuvo Salomón de tomar aquella responsabilidad, de decir, quiero hacerlo, y ponerse a disposición de Dios. Gracias te damos, oh Dios. Oramos por los niños de esta congregación. Oramos, oh Dios, que cada uno de ellos sea conducido hacia el punto donde, Señor, ellos conectarán todo lo que tú tienes para ellos, para que ellos sigan con el relevo generacional. Oramos por ellos, por los adolescentes, oramos por los jóvenes de nuestra congregación y oramos por esta generación de adultos y de ancianos que ya algunos nos están tomando esa etapa, Señor. Permítenos descansar, que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, amén.